Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Todos los días recibimos información por distintas vías de nuevos tratamientos que prometen ser o bien la cura para el autismo o que producen unos resultados sorprendentes. Son tantos que no alcanzamos a hablar de todos ellos, pero es un tema supremamente importante y para ello entonces también tenemos hoy una invitada que ya tuvimos en otra ocasión, la doctora Claudia Quintero, médica psiquiatra, psiquiatra infantil, docente de la Universidad de Antioquia y persona con mucha experiencia en el tratamiento y en el acompañamiento de personas del espectro del autismo. Entonces, Claudia, te vamos a aprovechar para resolver muchas inquietudes respecto a muchos de esos tratamientos que pues se escuchan mucho y que sabemos que en nuestro país y yo creo que en todo el mundo han sido tendencia, han sido modas que muchos papás sé que los han buscado, algunos de ellos bastante costosos y que han hecho las familias un gran esfuerzo por tratar de obtenerlos por la información que reciben de que son tan mágicos o tan milagrosos. Entonces, Claudia, ¿qué tal si conversamos de eso? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un tema que me parece muy importante y de pronto quisiera hacer una pequeña introducción como aclarando, porque la gente va a decir, entonces, ¿cómo escogen ustedes cuál tratamiento es el indicado? Entonces, lo que hacen normalmente es que varios niños voluntarios, que sus papás firman un consentimiento, se someten a diferentes tratamientos que llamamos experimentales y de ahí se sacan los resultados y se dice, hay efectos secundarios superiores a los efectos benéficos o al revés, los efectos benéficos son superiores a los secundarios y vamos a recomendar este tratamiento, pero no son 2, 3 niños, son idealmente miles de niños. Entonces, cuando uno lee ya que esas, digamos, alguna de esas terapias está estudiada en varios niños, muchos, miles, uno dice, ya la puedo recomendar. No es a partir de un caso, de 17 casos que vemos en la literatura científica, también cosas que son reportes de caso, que pudo haber sido exitoso, pero que no nos cuentan pues como las variables. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, esto tiene evidencia científica. Es así como un médico dice, voy a recomendar esto, porque ya está seguro que otros se han sometido a eso. Súper importante tu introducción, o sea, lo que llamamos medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Que tiene efectividad o que tiene esa comprobación científica, entonces es lo que nos estás diciendo, eso es lo que tenemos que también buscar, si es algo que nos están reportando en las redes sociales o si es algo que ha sido publicado, investigado con toda la seriedad del caso. Exacto, que los estudios también cumplen unos requisitos, pues que es algo complejo, pero que tienen unos requisitos y que se ha hecho la rigurosidad, ha sido transparente y se ha publicado en también medios serios, ¿cierto? Ok. Y otros lo han respaldado, porque también hemos tenido publicaciones serias que después otros no respaldan y tenemos que llegar a retractar, pues tiene que llegar ese científico a retractarse de eso, de que Excelente. realmente no fue adecuado. Bueno, entonces casi que hoy lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y será la misma pregunta para todas las intervenciones que no te vamos a ir mencionando. Yo creo que la idea de cada una es mencionar si en realidad hay evidencia de que es efectiva o no, qué riesgos tiene o cuándo se podría utilizar. Entonces, a ver, ¿qué tal si empezamos, por ejemplo, con la cámara hiperbárica? Bueno, la cámara hiperbárica pues realmente no tiene evidencia, se ha pensado pues o se basa en que una mejor presión atmosférica puede mejorar como los síntomas del autismo, pero no tiene pues como una base
realmente científica y puede tener efectos secundarios graves, como es pues el barotrauma, que es un trauma en pulmones, pues en este tipo de órganos por la presión atmosférica aumentada, porque realmente la cámara hiperbárica se usa para tratar eso, pues si uno va a bucear y sufre como un barotrauma, entonces lo meten a uno allí para estabilizar su presión interna. Y también hemos visto noticias que de pronto la misma María Elena me compartió de que estas cámaras pueden incluso llegar a generar la muerte por ejemplo, fallan y el niño sufre quemaduras. ¿Y Entonces, hay alguna evidencia de efectividad para personas con autismo? no hay evidencia. Hasta lo último que revisé, no hay ninguna evidencia científica y la recomendación es a no usarla por los efectos secundarios que puede tener. Excelente. Implantación de células madre. Bueno, la implantación de esta recomendación surge de que se ha ensayado la implantación de células madre para otro tipo de enfermedades del sistema nervioso central, como cuando se necesita que se regeneren las neuronas, como enfermedades degenerativas. Pero en el autismo lo que se ha visto es que hay problemas en la conectividad, no en que las neuronas se están dañando realmente, sino que las conexiones pueden ser diferentes. Desde ese punto de vista, no hay evidencia científica para recomendar la implantación de células madre a los niños con trastorno del espectro autista. Tampoco la recomiendan por los efectos secundarios que puede tener. Bueno, esta tan mentada, dieta libre de gluten y caseína. Sí, esa es muy, muy recomendada. Tengo muchos niños pues que conozco que tienen esa dieta y se basa en que ahora, digamos, hay un auge grande de la relación cerebro-intestino y que la microbiota intestinal puede tener como mucho efecto o mucho impacto en las emociones, en el comportamiento, en procesos pues como cerebrales, ¿cierto? Entonces se ha pensado que con esa dieta se disminuye como el filtro o como que no se pierden tantas proteínas en el intestino y va a mejorar el comportamiento y los síntomas nucleares del autismo. Esta dieta tiene algunos riesgos, como son pues la falta de nutrientes, puede generar carencias en los nutrientes, debe ser supervisada por un especialista porque ellos van a requerir suplementación de algunas vitaminas y creo que de algunos aminoácidos y puede generar también otra cosa que es más aislamiento, porque pues si yo voy a la fiesta de mi amigo, me invitaron a la fiesta y allí la torta no es libre de gluten, entonces tengo que estar yo, no puedo comer, mis abuelitos comen galletitas, yo no como, entonces eso va generando como dificultades. La dieta libre de gluten y caseína está recomendada para personas que son intolerantes, pues o que realmente tienen una alergia al gluten y a la caseína, pero digamos que en nuestro medio eso no es tan común, no es tan común. No la recomiendan por los problemas de las vitaminas, ¿cierto? Como por los déficits de vitaminas. Pero si se va a hacer, si los papás deciden que lo van a hacer, entonces es mejor que la supervise un especialista. Yo quiero ahí intervenir un poquito porque, por ejemplo, a Nicolás le hemos hecho dieta libre de gluten y caseína. Yo te propongo, María Elena, que hablemos de alimentación en otro episodio porque me parece, o sea, ese tema de alimentación es muy profundo. O sea, si de dieta hablamos y nosotros, por ejemplo, tenemos clarísimo que no fue el gluten o la caseína lo que le dio el autismo a Nicolás, pero si quisiera pues como que profundizáramos en alguna oportunidad porque también sobre eso hay mucho mito y yo creo que es como también el tema de comer balanceado y ese tipo de cosas. Entonces pues no me quería quedar sin decirlo. Además que tú tienes una experiencia muy particular con Nicolás, quien efectivamente sí tiene una intolerancia al gluten y a la caseína, demostrado. No, que no son la mayoría ni son todos, o sea que pronto sí haya una proporción mayor de niños con autismo, con asuntos gástricos, no sé si se dice gástricos o gastrointestinales, pero en estos días yo oía una teoría muy interesante que decía, bueno, siempre se ha pensado que entonces los problemas gastrointestinales
pueden generar el daño en el autismo, pero una neurocientífica decía, lo que pasa es que hay una relación de doble vía, entre esa relación intestino-cerebro es de doble vía, entonces también es posible que todas esas diferentes interconexiones y todas esas asuntos pues genéticos que tienen que ver con cómo se interconectaron esas neuronas de manera diferente a nivel cerebral puede ser lo que en algunos casos influya también en cómo está funcionando su sistema gastrointestinal. O sea, que no siempre se piense que es de abajo para arriba, que también puede ser de arriba para abajo. Entonces, bueno, me parece que sí es muy válido lo que tú dices, Amanda, de que profundicemos en eso. Estimulación eléctrica transcraneal. Entonces, nosotros la llamamos estimulación magnética transcraneal. No está aprobada en niños ni adolescentes. Esta es estimulación magnética, de pronto para aclarar, que es poner un aparatico acá que tiene pues como carga magnética y va a cambiar la modularidad cortical. Porque hay otra que es como la terapia electroconvulsiva que sí da descargas eléctricas, ¿cierto? Y que también la han estudiado en autismo, pero que no está aprobada para tal. De pronto, se ha usado la terapia electroconvulsiva en casos de agresividad muy graves en los que se han intentado pues como muchas cosas, pero no necesariamente asociados a autismo, pueden estar asociados también a discapacidad intelectual solita, ¿cierto? Y la terapia magnética transcraneal, esa se basa en que haya un problema como en la modularidad cortical, pero no está aprobada en niños y adolescentes. Se está estudiando para autismo, realmente no tiene muchos efectos secundarios, es efectiva en depresión resistente, en eso sí se está usando mucho, en adolescentes ya mayores y en adultos, pero realmente en autismo no está aprobada. Entonces uno diría, no tiene tantos efectos secundarios, pero uno le recomendaría a los padres que no la hagan porque por ahora no hay evidencia de mejoría. Además es costosísima. Yo lo que he leído es que es casi que un ensayo, que en este momento los papás que quieran utilizarla deben tener la claridad de que están aportándole a la ciencia, o sea, es un caricellazo, algo tan costoso sin que todavía tenga ninguna evidencia, así no sea dañina. Exacto, y como las personas con autismo pues hablamos de un espectro, entonces a veces es muy difícil porque si a este chico le sirvió, pero este tenía unas características y de pronto a este no le sirvió porque tiene otras características muy diferentes. Entonces es una decisión pues sí que es muy difícil de tomar, pero uno lo que hace es explicarles, los efectos secundarios no son tan grandes, ya es arriesgarse sabiendo que la probabilidad es muy baja. Bueno, quelación. Ese es un tema difícil porque es un tratamiento que no está recomendado, puede tener efectos secundarios muy graves. Estos son medicamentos, pues, o sustancias que se introducen en el cuerpo como para captar metales pesados, basados en la idea de que el autismo está causado pues por el mercurio o por otros metales pesados. Sin embargo, hay gente que se intoxica con mercurio, por ejemplo, los que trabajan en minería, en el pasado de pronto los odontólogos, y estos no son los síntomas de intoxicación por mercurio, no se parecen en nada a lo que es el autismo, pero sí puede haber muchos efectos secundarios porque entonces estas sustancias pueden captar otras cosas como el hierro que lo necesitamos todo el día, todos los días para poder vivir, porque ese es el que nos va a ayudar con el oxígeno que necesitamos pues para todas nuestras funciones. O sea, quelación radicalmente no. Radicalmente la recomendación es no, porque los efectos secundarios hacen que sea muy riesgoso. Muy peligroso, ok. Bueno, el de moda también, aunque todos son modas a veces, cannabis o cannabinoides. Bueno, el uso de cannabis se basa pues como en la teoría de que hay una alteración en ese sistema de endocannabinoides pues cerebrales. Entonces se puede usar THC, que de pronto es como el que más conocemos, o el que venden ahora, que es CBD, ¿cierto? Hay estudios prometedores en agresividad. Algunos lo muestran como que puede incluso dar felicidad, en lo que estuve pues revisando, pero realmente los efectos secundarios pueden ser mareos, vómitos, enlentecimiento, y hasta el momento en niños y adolescentes no está recomendado, no se sabe cuál sería la dosis máxima, aunque ya hay niños que lo están recibiendo. El cannabis, pues el CBD se está usando ahora
ya pues como aprobado en epilepsias de muy difícil manejo, cuando otros medicamentos no lo han logrado. Entonces la recomendación, como no hay dosis, como no sabemos pues cuánto tiempo, no se saben los efectos a largo plazo, o sea, si a largo plazo va a generar algún daño neuronal, la idea es no suministrarlo en este momento. Hay unas preparaciones ya como vigiladas, pero la mayoría de preparaciones son como naturistas, por decirlo así, y esas preparaciones pasan más como suplementos vitamínicos, entonces no son tan vigiladas como lo sería una risperidona, por ejemplo, que sí tiene como unos requisitos muy claros para que pueda ser vendida al público. Bueno, probióticos. Los probióticos también tienen como esa teoría pues de la microbiota intestinal, como de bacterias buenas y bacterias malas, entonces la idea es mejorar. Las bacterias buenas no tienen muchos efectos secundarios, pero no tienen evidencia pues en autismo, en mejorar pues los síntomas nucleares del autismo, entonces pues ya los papás decidirán pues como, pero con cuidado porque algunos niños también pueden ser sensibles pues a estos bacterias, pues cierto, depende de cómo se les suministre. Magnesio y vitaminas. También está basado pues en que el magnesio y pues que hay un déficit de vitaminas y de magnesio y esto genera los síntomas del autismo. El magnesio ahora lo están estudiando mucho para todo, entonces lo dan en migraña, en sueño, eh, en Digestión. digestión, también en autismo, pero la recomendación con el magnesio es, pues la evidencia no es a favor de que vaya a mejorar los síntomas nucleares del autismo. Y de las vitaminas tampoco, y se debe tener en cuenta que hay vitaminas que pueden ser tóxicas si yo me las tomo como en sobredosis, o sea, si yo tengo una buena alimentación y tomo más de lo que necesito de ciertas vitaminas, eso puede generar como problemas, entonces tampoco se recomienda pues el uso de vitaminas, que de pronto es una creencia muy popular en general en los niños que necesitan pues como vitaminas para crecer y en ellos con mayor razón. No tiene evidencia, y si lo van a hacer, porque no es una recomendación completamente de no darlo, es mejor ir al pediatra, al nutricionista, que miren cuáles serían las dosis y los requerimientos del niño, del adolescente o del adulto. Sí, no, y eso pues es una moda que me daba risa porque no solo para los niños, para la tercera edad definitivamente el tema siempre serán pues como los suplementos. Te pregunto, claro, entonces si un niño tiene una alimentación, llamémoslo balanceada, se supone que las vitaminas, el magnesio, los probióticos pues es algo que está naturalmente en los alimentos, ¿o no? Totalmente, totalmente. Un niño que coma, digamos, de todos los grupos, no va a necesitar suplementación, de todos los grupos de alimentos, no va a necesitar suplementación. No quiere decir que coma de todo exactamente, porque sabemos que pueden tener como cierta selectividad, pero si come de todos los grupos, uno puede hacer el cálculo y decir, él me está recibiendo de todas las proteínas que necesita, de todas las vitaminas, está recibiendo el azúcar que necesita, entonces no sería necesaria la suplementación. Bueno, y uno del que se hablaba mucho, el hipoclorito. Bueno, el hipoclorito, confieso que yo no lo había leído, pero el hipoclorito ha sido algo que lo han usado también para muchas cosas, si se acuerdan para el COVID, pero se basa en la teoría de que el autismo está relacionado con una parasitosis. Entonces se busca que con el hipoclorito se acaben todos esos parásitos, pues lo cual hasta ahora no ha sido demostrado, se ha visto que no y ya hoy tenemos mucha tecnología. Aunque no sabemos claramente qué es, sabemos que los parásitos sí realmente no son. Las diluciones que recomiendan pueden ser tóxicas para el ser humano y eso puede generar pues alteraciones de hidroelectrolíticas que decimos nosotros, o sea que haya mucho cloro en el cuerpo, o puede haber daño renal, o puede haber problemas en el esófago, depende pues de las diluciones que, que hagan, porque nosotros normalmente pues no tomamos cloro. Hay unas recomendaciones para purificar el agua, pero son 1 o 2 gotas por litros de agua, o sea, es la única momento en el que el ser humano va a tomar pues el cloro, pero sí se ha difundido mucho el uso del hipoclorito. Claudia, y entonces, si está comprobado que no funcionan para autismo,
y que incluso algunas pueden ser riesgosas. ¿Por qué será que se habla tanto de ellas? Incluso pues en redes sociales y todo hay como épocas donde están ofreciendo mucho la una a la otra. Pues entonces, ¿por qué se da eso si no hay evidencia? Yo creo que hace parte de la desinformación, ¿cierto? Ahora estamos muy bombardeados por información que no tiene evidencia científica. Normalmente las personas que lo ofrecen tienen unas capacidades de convencimiento pues como mayores y logran tener algún testimonio, pero como ya dijimos, para nosotros no vale una sola persona que se haya curado, entre comillas, sino que necesitamos que nos demuestren que son miles de personas a las que les ha servido esto. Entonces, digamos que en medicina, todo lo que tiene que ver con situaciones que son crónicas o que no tienen una cura, están muy bombardeadas por personas que nosotros llamamos a veces de las pseudociencias o que buscan pues de alguna manera ganar dinero a partir como de la angustia y tienen un buen poder de convencimiento. La idea, y otra cosa es el estigma pues que hay hacia la psiquiatría, por ejemplo, que podríamos estar educando. Entonces la idea es, si yo estoy pensando en hacerle alguna de estas terapias a mi hijo, es mejor consultar al médico para que o me guíe en caso de que no tenga tantos efectos secundarios o me explique realmente por qué no. Sí, yo pienso también, Claudia, que probablemente para los papás, obviamente es una angustia muy grande tener a su hijo con autismo. Todos quisiéramos, obviamente primero las familias, pero nosotros también los profesionales, poderles ayudar, poder encontrar algo a corto plazo, cuando sabemos pues que es un proceso largo de enseñarles nuevas habilidades. Es duro para las familias saber que son ellos quienes tienen que hacer también muchos cambios en su entorno, en sus rutinas, en su manera de interactuar. Entonces pues sería maravilloso encontrar algo. ¿Tú crees, Claudia, que llegará el día en que encontremos realmente una cura mágica, ya sea por una vía farmacológica o por una vía alternativa? ¿Tú crees que se pueda llegar a encontrar la cura? Cura. Es complejo. Yo pues con lo que conozco ahora, es, los déficits pues son como que uno dijera, esto lo vamos a subsanar solo como, con un medicamento, pero la ciencia va muy adelante pues y creo que en algún momento, no sé si una cura, pero sí algo que nos ayude a atenuar mucho como las manifestaciones. Y de pronto, volviéndome un poquito a la pregunta anterior, también como no tenemos esa causa tan clara, ese es un vacío que aprovechan otras personas para ofrecer este tipo de tratamientos con otras hipótesis, porque realmente nosotros estamos trabajando a partir de hipótesis y lo seguiremos haciendo hasta que encontremos como esa que no sabría si sería la cura, sino como algo que logre atenuar como las dificultades. Bueno, Claudia, yo creo que, y Amanda, creo que ya podemos dar por finalizado este episodio. De verdad muy agradecidos porque qué bueno poder hablar de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma tranquila, no de una manera emocional, sino verdad con argumentos sobre esas intervenciones alternativas. Creo que pues la conclusión es, tenemos que ser muy buenos lectores, saber de dónde se obtiene la información, cómo se obtiene, quién la está recomendando, mirar si es un tema de negocio, si es realmente algo que sea realmente sustentado por vías científicas, por vías académicas, que son los que van a tener realmente el rigor para hacerlo. Y también yo creo que es como confiar en que, por ejemplo, si hubiera una cura, pues los gobiernos serían los más interesados, los sistemas de salud, lógicamente en promover eso, pues porque claro, ya es mucho más costoso tener que realizar pues procesos terapéuticos que son largos, sería mucho más económico y los países yo creo que serían los primeros en tratar de impulsar esas alternativas pues o esos tratamientos tan mágicos. Claudia, muchas gracias, esperamos pues, no sabemos en otra oportunidad volverte a tener por acá, gracias por tu tiempo, por tu claridad y por tu interés en el tema. Muchas gracias otra vez por invitar. Chao.